Bienvenidos a un nuevo espacio Agenda País, programa producido por el Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema muy importante que tiene que ver con las energías limpias y el crecimiento del parque fotovoltaico en el país. También el financiamiento y diversificación de la matriz energética que tenemos en El Salvador. Para que podamos tener en contexto este tema, los dejo con este reportaje. Energías limpias, crecimiento de proyectos fotovoltaicos en el país. Hablar de energías limpias es referirse a aquellos sistemas de producción de energía considerados no contaminantes, que no generan residuos y en caso de hacerlo son en cantidades limitadas y pueden desintegrarse fácilmente. Las energías limpias son además en su mayoría renovables, al proceder de recursos inagotables como el sol, el viento y las olas, al tiempo que en su producción no interviene ninguna reacción química. Dadas esas características, no contribuyen al cambio climático o al calentamiento global. La economía de los países de la región, incluido El Salvador, depende del uso de energía con una demanda eléctrica que crece aceleradamente y que consume una producción proveniente del uso de fuentes y tecnologías contaminantes, como los derivados del petróleo, además de la hidráulica, lo que la vuelve vulnerable a los vaivenes de los precios del petróleo y a las sequías. Por otro lado, algunos especialistas consideran a Centroamérica la segunda región más vulnerable a los efectos del cambio climático después del sudeste asiático. Este panorama lleva cada vez más a poner en la agenda la necesidad de comprometerse con el desarrollo sostenible y recurrir a nuevas fuentes de energía, limpias y renovables. Una de las que mayor potencial tiene, y de hecho pareciera estar siendo aceptada y vista como una opción viable, es la solar. Organismos internacionales desarrollan programas para promover el uso de estas energías limpias y renovables, al incorporar la tecnología adecuada en el sector eléctrico. De hecho, esta tendencia mundial de apostarle a las energías limpias ha logrado calar en países como el nuestro, y algunos avances en el camino hacia la diversificación de la matriz energética, aunque sean mínimos, pueden observarse a simple vista, al encontrar en el paisaje local algunos edificios coronados por paneles solares, testimonio concreto del desarrollo de proyectos fotovoltaicos, que estarían alcanzando una capacidad instalada de 200 megavatios, con la proyección de crecer 300 más con la construcción de otras plantas solares en puerta. La buena noticia es que el 83% de la energía generada en El Salvador sería renovable, según el Consejo Nacional de Energía, CNE. El acceso al financiamiento de este tipo de inversiones y los incentivos fiscales que se ofrecen en el país han contribuido a que se concreten proyectos de generación de energía solar y otras fuentes renovables. Incluso se habla de la construcción de un parque eólico en la zona occidental del país, que funcionaría en 2020. Sin embargo, expertos del sector señalan que tales incentivos no son lo suficientes para lograr una verdadera independencia energética. Entonces, ¿qué otro tipo de incentivos se requieren? ¿Qué políticas debe impulsar el gobierno para el desarrollo de proyectos de energías limpias? ¿Cómo apoyar los proyectos de baja escala? Estas son algunas de las inquietudes que se abordarán en esta nueva emisión de Agenda País. La energía limpia es un sistema de producción de energía con exclusión de cualquier contaminación o la gestión mediante la que nos deshacemos de todos los residuos peligrosos para nuestro planeta. Las energías limpias son entonces aquellas que no generan residuos. La noción de energía renovable hace mención al tipo de energía que puede obtenerse de fuentes naturales virtualmente inagotables. Para abordar este tema, tengo en el set a dos importantes personalidades expertos en el tema. Le doy la bienvenida al ingeniero Mauricio Arévalo, presidente de ACER. Él es ingeniero electricista, graduado de máster en administración de empresas de INCAE, con 24 años de experiencia en el diseño, construcción y operación de pequeñas centrales hidroeléctricas. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación, ingeniero. Esperamos compartir aquí el punto de vista de la Asociación Salvadoreña de Energía Renovable y ver este punto que es tan importante, lo que es el desarrollo de las energías limpias y evitar todo el problema del cambio climático.
También nos acompaña el ingeniero Cristian Castro. Él es director de gestión estratégica de AES. Es ingeniero electricista con una maestría también en la Universidad Pontificia Católica de Chile, con 13 años de experiencia y 5 como director en este importante sector de las energías. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Francisco, y gracias por esta oportunidad que me brindan para poder aportar en un panel tan interesante que es para el bien del país, para el desarrollo y progreso del país. Bien, gracias. Y a usted también, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ahora, ¿por qué son importantes las energías renovables en el mundo? ¿Qué tienen que ver con el cambio climático? Porque hoy hablamos de cambio climático, nos asustan las estadísticas, se está quemando la Amazonas, tenemos mucha información que creo que es importante compartirla. Y algo que tiene que ver con esto es la huella del dióxido de carbono en el mundo. Yo quiero mostrarles una lámina a mis invitados, que es el ranking de países por emisiones totales de dióxido de carbono en el mundo. Y podemos ver ahí que en el top 5 aparecen China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, como los países que tienen más emisiones de dióxido de carbono. Si nos vamos a la región, por ejemplo, el primer país de América Latina que aparece en el ranking es Brasil, en la posición número 11, México en la 15, y si nos vamos, El Salvador aparece en la posición número 122 como país que emite la huella de dióxido de carbono. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué significa eso para nosotros como país, ingeniero? Bueno, definitivamente los países grandes e industrializados son los que más tienen emisiones de dióxido de carbono y son los que más afectan el problema del efecto invernadero. Y esto es más que todo por el tema del consumo de combustibles fósiles, el alto transporte que hay y eso de alguna manera pues es lo que está contaminando más el planeta. Aquí en El Salvador tal vez estamos ubicados nosotros en un rango, digamos, bastante abajo, pero no quiere decir de que no tengamos que colaborar, porque con poco que nosotros hagamos también de alguna manera eso contribuye. O sea, todos los países tienen compromisos de bajar. Tenemos responsabilidad sobre el tema. Tenemos responsabilidad, tenemos compromiso de bajar nuestras emisiones y por lo tanto, entre más energía renovable nosotros utilicemos, pues de alguna manera mitigamos ese proceso. Yo no creo que nadie puede negar, creo que todos lo hemos notado. Este año para mí ha sido el año más caliente que yo he vivido en mi vida. Se siente, se nota el cambio climático que ya nos alcanzó. Entonces, no es algo que lo podemos despreciar. Así que tenemos también que enfocarnos nosotros y colaborar y tratar de impulsar para mitigar esta huella. Y siempre tiene que ver con el tema de generación de energía, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión que tiene usted de esa posición que tiene el país? ¿Cómo lo ven desde AES, por ejemplo, el tema que ustedes distribuyen o tienen aglutinados en diferentes exportadores y reciben? ¿Cómo ven ustedes el tema de esta emisión de gas? Yo creo que yo resumiría todo en el hecho de tener emisiones de gases altas o bajas, se resume en calidad de vida. Me pareció interesante ver en la gráfica cómo podemos ver países típicamente industrializados en los primeros rankings, porque tiene que ver mucho con el grado de industrialización de los países. Y me llamó la atención también no ver, por ejemplo, por obvias razones, países que combinan la industrialización y una economía sólida con una calidad de vida alta. Llamémosle Holanda, Suecia, Noruega, Finlandia, países que han sabido combinar o conllevar esos dos aspectos muy relevantes de la vida, porque nada me sirve estar industrializado, tener una economía sólida si finalmente estoy degradando mi nivel de vida por nivel de contaminación. Ahora, si bien es cierto El Salvador, como mencionaba Mauricio, está en un nivel relativamente bajo, que habría que ver ahí si es por un tema de baja industrialización más que una contaminación baja en términos relativos, está claro que todos tenemos que dar nuestro granito de arena en el tema, porque al final puede ser que cada país tenga emisiones más altas o más bajas, pero tenemos un solo planeta. Entonces, si China o Estados Unidos, que es relativamente un país bastante cercano a nuestro, está contaminando con esos niveles, sin duda que nos repercute. Ahora, entrando específicamente en el tema eléctrico, como lo mencionaba, definitivamente que uno de los factores que más aporta a una
generación o una emisión de CO2 bastante alta, sin duda es la generación eléctrica, ¿verdad? Que en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, otros países industrializados, se da a base de carbón, a base de combustibles, puede ser fuel oil, puede ser petcoke, puede ser diésel, que definitivamente repercuten en una contaminación muy alta. Ahora, importante nosotros desde AES, no solo desde la corporación estadounidense AES, cómo está viendo el tema, sino también internamente en el país. La corporación AES tiene una capacidad instalada de alrededor de 30 gigavatios en todo el mundo, en los diferentes países del mundo. Hace unos 5 años se identificó el tema del cambio climático y se trazó como meta comenzar a descarbonizarse. ¿Qué quiere decir? A comenzar a poco bajar el porcentaje de participación de nuestras plantas de carbono o plantas fósiles para convertirlas en renovables. Es así como al día de hoy tenemos aproximadamente 30% de toda nuestra generación es en base a fuentes renovables, principalmente hidro, sol hidro, sol y viento. Específicamente nosotros en El Salvador igual identificamos esa oportunidad tanto de negocio como de mejorar calidad de vida, y es por eso que hemos desarrollado nuestro proyecto Bósforo, que es un proyecto que aglutina 10 plantas para un total de 140 megavatios, que ha desplazado sin lugar a duda o ha contribuido específicamente en El Salvador a disminuir emisiones derivadas de generación de energía. Eso es importante porque a medida que vayamos abordando el tema, vamos a ir tratando de ver cuáles son las apuestas que como país tenemos para contribuir, porque aunque estemos en la posición 122, entiendo que tenemos una responsabilidad grande como país, y los gobiernos creo que han suscrito algunos convenios para poder disminuir esa huella que tanto daño le está haciendo al país. Pero ¿cuáles son las energías renovables más importantes que nosotros conocemos? Y no sé, tal vez usted ya mencionó algunas, pero quisiera mostrar en la lámina 2 para ilustración de nuestros televidentes. Conocemos como energías renovables la energía solar, la energía hidráulica, la eólica, la biomasa y la geotérmica. Entonces, ¿cuál es realmente, ingeniero, de estas, cuál es la apuesta más grande? ¿Cómo podemos ver este tipo de energías en el plan de gobierno y lo que está haciendo El Salvador? Bueno, la energía que en El Salvador ha tenido en los últimos años un mayor desarrollo ha sido la energía fotovoltaica. Por tradición nosotros la energía que tenemos instaladas ha sido siempre la hidráulica y la geotermia, que son los recursos de las energías tradicionales que nosotros tenemos, pero en los últimos años ha habido un fuerte desarrollo de energía fotovoltaica, y a raíz de eso, como mencionaba Cristian, ya AES tiene varias plantas, un total de más de 100 megas ya instalado, aparte de otros grandes proyectos también que rondan esos valores, que han entrado en las últimas licitaciones que ha promovido el Consejo Nacional de la Energía, en acuerdo con las distribuidoras del país. Y a su juicio, ingeniero Castro, esto es bueno, estamos bien como país. Si podríamos comparar el crecimiento que ha tenido, como dice el ingeniero, en energía fotovoltaica, ¿cómo nos comparamos con la región? ¿Estamos bien? ¿Estamos adelante? ¿Nos falta? Yo creo que la medida para decir si estamos bien o estamos mal no debe de medirse únicamente en el aspecto de cuántos megavatios hay instalados. Porque, por ejemplo, está el caso que generalmente se menciona como ejemplo, el caso de Honduras. Honduras tuvo un boom solar hace unos 5 o 6 años y se incentivó mucho, yo pensaría que hasta demasiado, la instalación de plantas solares. Entonces, ellos fueron creciendo de una forma, me parecería un poquito hasta desordenada, y no se puede crecer de forma desordenada con una tecnología específica como solar, porque puede conllevar, dependiendo de la robustez del sistema, a problemas de estabilidad, a que no hay reglas claras de juego, a precios que después no son sostenibles para todos los actores. Entonces, yo creo que, como repito, no podemos juzgar el hecho de estar bien o estar mal por la cantidad de megavatios. Sin duda, no somos el país de Centroamérica con la mayor cantidad de megavatios renovables no convencionales, como diríamos, no convencionales, agrupados básicamente eólico y solar, que son las tecnologías como relativamente nuevas. Pero me parece que El Salvador, como decía Mauricio, sí ha dado pasos muy importantes en los últimos 5 años
en cuanto a la diversificación de su matriz energética. Hemos ido, digamos que a paso tal vez un poquito más lento que otros países, pero creo que hemos dado los pasos bastante seguros y firmes para no cometer los mismos errores y aprender de lecciones que se han dado en otros países. Eso creo que es importante. No estamos estáticos, como país estamos caminando en el tema. En el próximo segmento vamos a hablar un poco sobre la política nacional que El Salvador impulsó en el gobierno en el 2009, para que podamos ver realmente de qué forma las políticas de gobierno apoyan este tipo de iniciativas. No nos cambie, ya volvemos. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el tema de las energías limpias, las energías renovables. Y para eso nos acompañan en el set dos importantes personalidades del sector. Y en este momento quiero abordar un tema con ustedes sobre la política energética que se planteó en el 2009. Creo que a través de esta política, El Salvador en el gobierno del 2009 quiso impulsar el desarrollo de estas energías renovables. En la lámina 3 podemos ver nosotros los objetivos que tenía esta política. Garantizar un abastecimiento de energía oportuno, recuperar el papel del Estado en el desarrollo del sector energético, fortaleciendo el marco institucional y legal, reducir la dependencia energética del petróleo y sus productos derivados, fomentando las fuentes de energía renovables, la cultura de uso racional de la energía y la innovación tecnológica. Y el cuarto objetivo tenía que ver con minimizar los impactos ambientales y sociales de los proyectos energéticos, así como aquellos que propician el cambio climático, que es algo de lo que hablamos en la primera parte. De acuerdo a la experiencia de ustedes y el panorama que han vivido desde sus áreas, realmente, ¿cómo se han cumplido estos objetivos? Sobre todo el tercero, que decía era reducir la dependencia energética del petróleo. Ya tenemos 10 años de esta política. ¿Hemos logrado eso con los avances que hemos tenido? ¿Se diversificó la matriz energética del país? Sí, han habido muy buenos cambios a través del impulso de la política energética, porque previo a que se impulsara esta política, el desarrollo del país fue prácticamente térmico. Por eso es que pasamos de ser un país que veníamos de generación completamente renovable con hidro y geotermia a impulsar solamente la parte térmica, pero era por un tema prácticamente económico, porque un empresario era más fácil llegar a un lugar, montar una planta térmica y en 6 meses tenerla funcionando y suplía la deficiencia de energía que el país podría tener gracias a su demanda. Si no se hubiera impulsado este tipo de política, no hubieran habido nuevos proyectos de los que estamos teniendo ahora, que son ya impulsados prácticamente en energía renovable y que de alguna manera vamos disminuyendo la dependencia del petróleo. Como comentábamos previamente, el impacto que nosotros tiene en el país, las alzas del precio del petróleo es significativo. Por lo tanto, si seguimos dependiendo de él, vamos a tener siempre esas variaciones en nuestro precio, en altos y bajos, y media vez hagamos esa disminución, pues ya vamos a depender de recursos propios. El sol, en este caso, que es el que más nos ha venido a apalancar el desarrollo de las energías renovables, no vamos a tener esa variación, esa dependencia. Podemos decir que estamos quitándonos la dependencia del petróleo para producir energía. Así es. Pero para movilización estamos siempre dependiendo del petróleo. Bueno, pero ese es un tema que viene caminando. La movilidad eléctrica está tomando impulso, ya se vieron las primeras iniciativas y se están haciendo ya los estudios para ver cómo camina ese tema. Y en otros países ya es un tema que va caminando
y no tardaría pues en unos años ya empezar a ver nosotros ya nuestros primeros, ya los carros eléctricos circulando en el país y empezar a mitigar. Claro, lo vamos a lograr que reducir las emisiones cuando podamos tener ya los buses eléctricos. Sobre todo con las alzas de petróleo, y que tenemos este problema del ataque con drones a una planta en Arabia Saudita, ¿no? Sí, esta fue una noticia de esta semana, que hubo un ataque y la noticia decía que el petróleo había subido a un aproximado de $20. Eso definitivamente dentro de 3 meses lo vamos a ver reflejado en nuestra factura eléctrica. Siempre y cuando Arabia Saudita no logra nivelar ese precio. Vamos a ver cómo se comporta, pero sí, definitivamente cualquier problema de ese tipo nos afecta directamente en nuestra tarifa eléctrica. Entonces, ingeniero, se diversificó la matriz energética en El Salvador. ¿Cuáles han sido las principales apuestas? Tal vez antes de irme a la pregunta de las apuestas, yo quisiera agregar algo que comentaba Mauricio. Personalmente yo creo que el país sí se ha diversificado su matriz en cuanto a la generación, pero no en cuanto al precio. ¿A qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, al día de hoy hay aproximadamente 200 megavatios solares de plantas solares instalados en el país, pues según una idea, la demanda del país son más o menos 1.100 megavatios. Hay 200 megavatios ya instalados solar. Eso ha sido un crecimiento significativo, producto de contratos bilaterales, producto de las licitaciones que el mismo CNE impulsó, producto de los incentivos fiscales que el Ministerio de Hacienda también impulsó, lo cual ha sido buenísimo. Ahora, cuando nos vamos al precio, lastimosamente por la forma en que trabaja el mercado, los precios, el 80% del precio, digámoslo así, sigue dependiendo de lo que pase con los precios del petróleo, de lo que pase en el Medio Oriente, de lo que pase en Estados Unidos. Entonces, mi respuesta sería, sí nos hemos diversificado o independizado en cuanto al volumen energético que depende del petróleo, pero de los precios todavía nos falta un poco por lograr una independencia total de los precios. Pero eso va a depender entonces de la apuesta, como dicen los objetivos, que necesitamos innovación. Necesitamos tecnología diferente. Totalmente. Entonces, la perspectiva de ustedes es invertir en el país con una tecnología diferente, que nos vaya quitando la dependencia del petróleo, del carbón natural, del gas. Entonces, hay apuestas en el país sobre eso. Sí, totalmente. Nosotros como AES El Salvador, nosotros como AES Corporación a nivel global, somos líderes en la tecnología de baterías. Las baterías al final son, así como las baterías AA, AAA que uno tiene en la casa, tienen la misma función. Esta tecnología, que es relativamente nueva para países industrializados y en países del tercer mundo todavía como que quiere comenzar a entrar, lo que hace es que maximiza el potencial de energía solar. ¿Qué pasa típicamente con la energía solar? Como todos sabemos, su máxima generación típicamente es a las 12 del mediodía. Pero en la noche no hay generación. Entonces, desde ahí uno puede decir, yo no puedo depender solamente de un panel solar para abastecerme. Pero cuando yo complemento esa tecnología con baterías, es un elemento que cambia totalmente el juego. Porque yo puedo generar en exceso al mediodía, consumir lo que necesito al mediodía, almacenar el exceso y ese exceso yo usarlo en la madrugada, en la noche, etc. Hoy por hoy todavía el costo de las baterías todavía no tiene sentido económico por la inmadurez de los mercados, por el reconocimiento de la inversión, por los precios de las baterías, todavía está muy inmaduro. Estamos por lo nuevo de la tecnología. Por la tecnología. Lo mismo que sucedió con los paneles solares hace 10, 15 años, que nadie ponía una planta solar porque los costos no daban. Pero los costos naturalmente van a ir bajando y lo normal sería que en cuestión de unos 5 años, incluso menos, esta tecnología sea muchísimo más asequible, se instale en el país y con eso la cantidad de energía solar que yo puedo instalar en el país se multiplica por 2, por 3, por 4, por 5, qué sé yo. Entonces, cuando esas tecnologías se complementen, obviamente sería incorrecto decir que podemos independizarnos totalmente de plantas como térmicas o de gas. Yo creo que en algún momento siempre son necesarias por
Si de repente hay variaciones importantes, nubosidad temporal de 3-4 días que no vemos sol, aún con las baterías siempre es importante un complemento como puede ser una planta de gas, una planta térmica. Pero en la medida que se incentiven estas nuevas tecnologías, no solo del lado del inversionista o de la empresa privada, sino que el regulador, que el Consejo Nacional de Energía cambie las políticas o los reglamentos o incentive a que estas tecnologías nuevas se implementen, obviamente ahí vamos a lograr una mayor independencia energética, no solo a nivel de volumen, sino también a nivel de precio. Es importante. Más adelante vamos a hablar sobre los incentivos, pero ingeniero, por ejemplo, como asociación, ustedes están pendientes, ¿qué recomendación tienen ustedes para las empresas, para el país? ¿Tienen ustedes conocimiento de cómo se invierte eso? ¿Qué están haciendo en el país? ¿Qué recomendaciones darían ustedes al empresario o a la sociedad misma para ir abordando este tipo de temas? Así que, bueno, una de las partes importantes que está teniendo desarrollo también es la parte de la generación para autoconsumo, que digamos una de las tecnologías que se recupera con mayor rapidez. La tasa de retorno de estos proyectos anda rondando los 3 a 4 años, porque la instalación de paneles fotovoltaicos, que digamos que sería la parte más común en este momento, sobre naves industriales, es completamente recuperable. ¿Por qué? Porque no tiene que invertir usted en rack, solamente ocupa su techo, el autoconsumo lo tiene y hay normativas también que se han generado a través de iniciativas también del Consejo Nacional de Energía, con gestiones de CIGET, para que también esa energía se la pueda desquitar el usuario final y lo pueda de alguna manera netear con la factura eléctrica de la distribuidora. Entonces, el industrial, la persona que tiene consumo en su casa, puede instalar, hacer un acuerdo, que eso ya está normado, y se desquita del precio de la factura de consumo que tiene con la distribuidora, pero siempre tiene el respaldo, no se desconecta. Tiene que hacer una instalación ahí especial, pero de alguna manera eso le ayuda a bajar bastante su consumo. ¿Es rentable en el largo plazo? Tremendamente rentable al corto plazo, digamos, que es la forma más fácil de Entonces, invertir. quiere decir que una recomendación de la asociación sería, incluso en un hogar normal, de un ciudadano normal, ¿es rentable poner una? Sí, claro, es solamente que una de las normativas de usuarios productores renovables, que le permite instalar paneles solares en su casa, o como le digo, en su industria, y de esa manera el consumo que está teniendo, y como decía Cristian, es más en toda la industria, que el sol, tenemos el sol durante el día y que es en el momento que está produciendo la industria, es la energía que digamos que le sale más barata y esos proyectos son recuperables en el menor tiempo. Y tenía entendido también que cuando hay este tipo de instalaciones y este tipo de producción de energía fotovoltaica, se puede autoconsumir la energía, pero hay un sobrante de energía que se puede inyectar también a la red nacional. Es decir, que el que tiene los paneles solares, que está produciendo su propia energía, también puede vender energía. ¿Es correcto? Hay diferentes figuras. Cuando uno puede inscribirse como generador y llegar a un acuerdo con la distribuidora y hacer un acuerdo de generación distribuida, de alguna manera puede venderle a la distribuidora o a otro gran consumidor. Pero con el de usuarios productores renovables la figura no contempla el hecho de poder venderle a la distribuidora, no, que lo que le sobre lo puede acumular, pero lo puede netear para el siguiente mes y hay solamente 3 meses para poder desquitarse ese excedente que pueda tener. Pero ya son principios, son, digamos, avances de los que podemos hacer posiblemente, y se ha hablado del tema de modificar la normativa para que en un futuro también se pueda vender ese excedente. Y lo importante acá que es, además de satisfacer una demanda propia, de bajar los costos, también estamos contribuyendo al tema de la preservación del medio ambiente, que es uno de los compromisos que adquirió el país, por ejemplo, en el Acuerdo de París en el 2015, que definió un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial. Y, por ejemplo, en el Día de la Tierra,
el 22 de abril del 2016. 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París, incluyendo El Salvador, para poder abordar este tema. Ingeniero, ¿cómo debemos entender entonces lo que es la generación de energía con tecnologías limpias? Esta generación fotovoltaica es parte de eso. Sin lugar a duda, cualquier generación que finalmente no utilice, digamos, combustibles fósiles típicamente, o que no genere residuos contaminantes al medio ambiente, estamos hablando típicamente de energía renovable. El hecho de que la industria puede instalar paneles solares en sus naves industriales para autoconsumo, sin duda que contribuyen a que probablemente, porque no va a depender mucho de las circunstancias, de la hora, del mercado, pero lo más probable es que eviten que una planta térmica sea encendida o que una planta térmica genere un poquito menos de lo que hubiera generado si esta industria no hubiera instalado el panel solar. Eso es lo más típico que pasa y por lo tanto contribuye a las emisiones. En relación a lo que dice Mauricio, la clave con la industria es, en la medida de lo posible, que su consumo coincida horariamente con la generación. Es decir, si la mayor cantidad de producción yo la tengo en las horas del día, perfecto, coincide con la generación, yo autoconsumo esa energía y los excedentes que son ocasionales, yo no los vendo en la distribuidora, sino que los neteo en subsiguientes facturas, como decía. Pero sí, respondiendo a la pregunta, en conclusión, sí, cada panel solar, digamos, que se instala, típicamente, no siempre, pero típicamente desplaza una energía que probablemente no es limpia. Cuando regresemos vamos a tocar algo muy importante, que es los incentivos que tienen todas estas empresas por invertir en este tipo de tecnología. Regresamos en un momento. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo. Ahora, el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que tu plan de vida sea más importante que tu plan de datos. A darle suma a tus oportunidades. Estudia licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos, posgrados y maestrías en los horarios que te convienen. Especializándote en inglés cuando quieras y donde quieras. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el tema de energías limpias y el crecimiento fotovoltaico en el país. Me acompañan el ingeniero Mauricio Arévalo, presidente de ACER, y el ingeniero Cristian Castro, director de gestión energética de AES. Hemos venido abordando el tema en los set anteriores, en los espacios anteriores, y quería ver en este momento si podríamos tocar un poco acerca de los incentivos y el financiamiento que tienen los proyectos de energías renovables en El Salvador. Si existen incentivos, por ejemplo, para aquellas empresas que inviertan, por ejemplo, la Universidad Tecnológica en este momento ha invertido en este año en todos sus edificios, tenemos paneles solares y fue una inversión alta. No recuerdo exactamente si tuvimos incentivos para esto, pero decidimos como universidad responsablemente sumarnos a este tipo de generación y de temática. ¿Qué incentivos pueden existir? ¿Existen realmente incentivos, ingeniero? Sí, hay incentivos en el tema para los proyectos de energía renovable. Primeramente se lanzó creo que era el decreto 462 por allá por el 2007, que se modificó, si mal no recuerdo, en el 2017 o 18, que hubo una modificación donde ya se incluyeron lo que son los proyectos de energía no convencionales. Pero todos estos va más enfocado, digamos, a grandes proyectos, tal como que usted hablaba, o las nuevas plantas fotovoltaicas, proyectos de biomasa, eólicos, pero casi que todos van enfocados a como a gran escala. Pero sí, los incentivos que hay y que son bien típicos de ver casi toda la región, es que son, usted se puede quitar el impuesto sobre la renta, digamos, sobre los primeros 10 años para proyectos abajo de 10 megas y arriba de 10 megas son 5 años que se puede quitar.
También puede el tema del IVA. Usted puede importar lo que son todos los equipos que van relacionados con la instalación del proyecto. Son exentos de IVA. Claro, hay que hacer un trámite ahí. Cuando es importador directo, no cuando es usuario. Cuando es importador directo, o de alguna manera se puede crear una figura donde el dueño del proyecto compre directamente. Eso es importante conocerlo, ¿no? Sí, porque puede él directamente, a través de la persona que le va a hacer la instalación o la empresa que le va a hacer la instalación, puede hacer un acuerdo que compra directamente los paneles y así se quita ya el tema del IVA. Porque esto es un tema de flujo de efectivo, porque si usted paga el IVA, al final usted lo mete dentro del costo del proyecto. Se lo va a desquitar en la depreciación a lo largo del tiempo, pero si puede hacer este trámite previo, evita el pagar el IVA. También hay otro incentivo ahí que es la utilidad que podría generar lo que son las emisiones de gases invernaderos, pero esos, desde que el protocolo de Kioto dejó de funcionar, pues ya no son, digamos, factibles. Habría que ver ahora con la huella de descarbonización si se puede modificar esa ley e incluir también esos, o ver si esos beneficios también casan dentro de lo que ya mencionaba la ley. Quiere decir que ya no existe la ley, el acuerdo que hubo. Digamos, bueno, la ley en El Salvador sí existe. Sí. Si usted pudiera vender los bonos de carbono, sí se los podría, ese ingreso que tiene podría descontárselo y no pagar impuestos sobre eso. El problema es que ya no existe un mercado mundial de bonos de carbono. Entonces, muchos proyectos que antes eran factibles por la adicionalidad que le daban ese ingreso extra de los bonos de carbono, dejaron de percibir ya ese nuevo ingreso. Entonces, como le digo, es de ver la parte de hoy del mercado de descarbonización y huella cero de carbono para ver si de alguna manera se puede conseguir nuevos fondos, que entiendo que se van a crear un mercado paralelo que los proyectos nuevos podrían accesar a él. Ingeniero, aquí hablamos de grandes inversiones, ¿verdad? Porque montar una planta o paneles solares en esa proporción para, por ejemplo, la universidad, para generar energía para todo un edificio, son inversiones altas. Y obviamente la parte de incentivos creo que siempre es importante por parte del gobierno. Pero ¿dónde quedan los micro y pequeños empresarios? ¿Será importante o podrá haber algún incentivo o algo que permita que los microempresarios en sus pequeños lugares, sectores, en las viviendas, puedan aportar en el tema de la energía fotovoltaica? Sí, claro. Ahí yo creo que hay un aspecto muy importante a considerar, porque si usted, por ejemplo, en el caso de la universidad, me imagino, ustedes en su momento hubieran podido tener dos opciones al querer instalar paneles solares. O la opción de instalar los paneles, digamos, atrás del medidor y hacerse autoproductores, es decir, autoconsumir lo que generaba la planta y probablemente si tenían excedentes, inyectarlos a la red y abocarse a la normativa que mencionamos. O una segunda opción es convertirse en un generador puro e inyectar toda la energía que ese panel o esa pequeña planta solar generaba directamente a la red y firmar un acuerdo bilateral con las distribuidoras por medio del cual la distribuidora les compra esa energía con unas condiciones específicas. Ambas figuras tienen sus pros y sus contras. No sé cuál optaron ustedes aquí en la universidad, pero le resumo así las ventajas porque cualquier persona puede tener esa opción. Si usted se va por la figura de autoproductor, digamos que usted en esencia perdería el incentivo del impuesto sobre la renta por los primeros 10 años. Porque al final en su negocio, si bien es cierto, esa energía probablemente usted se la va a ahorrar a un costo X, ese costo lo va a ver reflejado en su negocio como una disminución de su costo productivo, en una mayor utilidad, y esa utilidad va a pagar impuestos sobre la renta. ¿Ya? En cambio, si usted se va por la figura de hacerse generador puro, probablemente el precio al cual usted vende esa energía va a ser un poquito más pequeño que el precio de autoproductor. Pero usted en ese caso sí, la utilidad que genere esa planta, que debe ser una sociedad diferente a la universidad o al negocio,
la utilidad que genere esa planta, usted sí se descuenta el 100% de renta de esa. Entonces, cuando usted hace el costo-beneficio, hay que ver el tema de depreciaciones, la forma en que lo va a depreciar, pero al final, dependiendo de los consumos que usted tenga, puede ser que le convenga una figura u otra. Entonces, ahí está un poquito el clave y la asesoría que cada microempresario busque para optar por la alternativa que más le convenga financieramente. Ahora, el boom, quizás y lo común que estamos viendo ahora es el crecimiento de plantas fotovoltaicas. Pero ¿qué hay de las otras formas de generar energía limpia, como la eólica o la biomasa, por ejemplo? ¿Ustedes están en ese rubro? Mire, el país, o bueno, típicamente la tecnología eólica, creo que se ha demostrado en varios países que tiene que ser una escala bastante alta para ser rentable. En el país se está instalando actualmente una planta eólica de 50 megavatios en la zona de Metapán, que debería estar lista a mediados del próximo año. Entonces, pensar en que en un hogar se va a instalar una pequeña planta eólica, de momento me parece que los costos no dan para un proyecto de ese tipo. Proyectos a baja escala de biomasa, tampoco he visto en el país muchísimos. Sí hay de biogás, eso sí hay puntuales que generan por medio del residuo de granjas de cerdos, de ganado, etcétera, que procesan, digamos, los restos de comida, de animales muertos, de estiércol de esos animales. Y esa es parte de la matriz. Exactamente. Almacenan, generan gas metano y básicamente ese gas metano lo almacenan en unos tanques, lo queman y con la quema de ese gas metano se producen dos efectos positivos. Por un lado, evitan que ese metano se vaya al ambiente, que es muchísimo más perjudicial para el efecto invernadero que una tonelada de CO2 o una misma porción equivalente de CO2, y además, generando electricidad, desplazan seguramente una máquina térmica que hubiera contaminado con CO2 el ambiente. Pero el tema de biogás básicamente en El Salvador es de pequeño a irrelevante. Estamos hablando de 2 megavatios, menos del 0.2% de capacidad instalada viene de esa fuente de energía. Entonces todavía no es un tema que está muy desarrollado. Tiene un potencial más grande, pero no es un potencial que yo podría categorizar como importante para El Salvador. Entonces, el incentivo del país en del gobierno sobre todo, como lo mencionaba el ingeniero, se puede llegar a incentivar de una forma efectiva para que la gente se motive, porque creo que el tema también pasa por generar una conciencia, ¿no?, en todo el ciudadano, para tratar de minimizar el efecto que está teniendo el clima en este momento. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno para incentivar realmente? Para los dos, no sé, ¿qué propondrían ustedes? ¿Qué incentivo real podría tener un empresario o el ciudadano común para estar en este tipo de pensamiento? Yo puntualmente me parece que los incentivos fiscales que se han puesto hasta la fecha, yo creo que son los adecuados. Yo creo que el mayor incentivo que podría dar el gobierno actual es facilitar todos los trámites asociados a instalar una planta, ya sea de pequeña o gran escala. Trámites me refiero a cuando voy a importar los paneles, que de aduana los pueda sacar rápido, ¿ya? Que si necesito, dependiendo de la escala del proyecto, si necesito algún permiso o estudio o llenar un formulario de impacto medioambiental, que el Ministerio de Medio Ambiente me lo apruebe rápido. Si necesito una inspección de secultura para verificar si no hay restos arqueológicos, también que lo haga rápido. Yo creo que, en conclusión, el mayor incentivo que puede dar el gobierno, después de o apartando los incentivos fiscales que hoy por hoy están, que me parecen adecuados, es acelerar los procesos para que los proyectos se lleven a cabo más rápidamente. Ingeniero. Bueno, yo algo que le agregaría tal vez sería irse a la baja escala, tal como usted lo mencionaba, en los microempresarios. Y como lo ha mencionado un par de veces Cristian, cualquier kilovatio que generemos con el recurso renovable es un desplazamiento de térmico. Partiendo de eso, hay muchos equipos que pueden también ser exentos de
de impuestos de importaciones. O sea, por ejemplo, el caso de los paneles de los calentadores solares. Se pueden instalar cantidad de calentadores solares en todo el país y que eso de alguna manera viene a disminuir también el consumo de electricidad, tanto en la industria como en las casas. Él mencionaba el tema de AES, que está metido mucho en el almacenamiento de energía. Pero si pudiéramos importar baterías sin el costo de la importación, si le pudiéramos quitar el IVA, tal vez, no sé, un tipo de incentivo fiscal en esa escala también venía a beneficiar, porque hemos hablado de los incentivos fiscales, pero prácticamente para grandes proyectos, que yo monto una central hidroeléctrica y no pago el IVA de la turbina, de los generadores, de todo eso. Pero si ya nos vamos a pequeña escala, donde podría ser un aerogenerador pequeñito por lo que sea, los paneles solares, calentadores solares, baterías, todo lo que tenga que ver con generación a baja escala, también podría, en la masificación, se puede lograr también un gran beneficio. ¿Y quién debe abanderar estas propuestas? Digamos, llevar a la asamblea, alguna comisión, o ustedes como gremiales, como asociaciones, como empresas, ¿quién debe abanderar estas propuestas? Debe ser, bueno, puede ser la Asociación Salvadoreña de Industriales, nosotros como ACER, pero sí, creo que el camino es a través del CNE, del Consejo Nacional de la Energía, para que haga una propuesta y eso llegue, digamos, a una propuesta de ley que llegue pues, a la Asamblea y aprobar este tipo de leyes. Porque también, ya como le mencionaba, en la masificación de esto, pues también hay un gran beneficio. Interesante, ¿no? Porque al final el tema de incentivo, el tema del uso de este tipo de tecnologías renovables, lo que viene es a minimizar esas historias que nos venden a través de las redes sociales, de la televisión, sobre los efectos que está teniendo el cambio climático. Entonces, debemos de tener temor, lo vamos a ver en el siguiente set. No nos deje en esta oportunidad, ya regresamos. Solo los pioneros definen el camino. Hoy te proponemos un nuevo reto. Conviértete en un referente de liderazgo. Ahora, el verdadero reto es atreverte a explorar nuevas opciones de especialización profesional en tu tiempo y en tu espacio. Primera maestría virtual en Administración de Negocios, con una plataforma dinámica y accesible desde cualquier dispositivo, con bibliotecas virtuales a tu disposición. Atrevámonos a ser mejores. Primera maestría virtual en Administración de Negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias por acompañarnos. Cerrando ya el tema muy importante sobre las tecnologías limpias, la energía renovable, estamos con nuestros invitados discutiendo también el tema de los incentivos. Y yo planteaba al finalizar el espacio anterior sobre que la población está temerosa o nos quieren dar miedo las noticias sobre el cambio climático. ¿Qué debemos hacer en esa dirección? ¿Qué le propondrían ustedes a la población? Porque es un tema que no solamente es el gobierno central que debe retomar las acciones, también es la población misma. ¿Qué recomendaciones podrían dar a la población, a las empresas, a los microempresarios, para entrar en esta temática importante? Bueno, si hablamos desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero y lo que tiene relación con la energía eléctrica y la energía en general, pues, primeramente, pues, que cada uno tomemos conciencia, pueden ser en estas casas, principalmente los empresarios, las unidades de transporte y todo eso, de que tenemos que cambiar de tecnología. Definitivamente el desarrollo tecnológico viene, hay más oportunidad de adquirir esta tecnología y si tenemos esa conciencia realmente, o sea, el cambio climático es algo real, como lo mencionaba yo al principio, para mí ha sido el año más caluroso, creo que todo el mundo lo ha notado, los ríos están de alguna manera, han cambiado su caudal, esperamos que sea un ciclo hidrológico y que recuperemos eso,
pero la generación de CEL ha sido bajísima este año en el tema hidroeléctrico. Entonces, eso es preocupante. Si no tomamos conciencia todos de realmente ir adoptando este tipo de tecnologías, estamos quedándonos atrás y como lo mencionamos, somos pequeños a nivel mundial, nuestras emisiones son pequeñas, pero en otros países están tomando la conciencia de que les corresponde. Tenemos nosotros que hacer lo mismo también aquí en nuestro país. Tenemos que evitar la quema ya de más terrenos, dejar de botar árboles, la basura de alguna manera. Como decía Cristian, no es tan significativo el tema del biogás, pero si concentramos todos los botaderos de basura que hay en el país, que son varios, solo uno de ellos es el único que está generando metano para generación de electricidad. Si tomamos todo el resto de los botaderos y todos los transformamos en plantas generadoras de energía, evitamos la emisión de metano y además de alguna manera generamos electricidad, que también viene a disminuir el consumo de petróleo y el uso de plantas térmicas. Ingeniero. Yo creo que si le tuviera que dar un consejo a la población, comenzando por los mangos bajitos, como decimos, yo creo que lo primero que podemos hacer es hacer un uso racional y eficiente de la energía. Eso puede comenzar en las casas, en los trabajos, y puede comenzar con que si dejo el aire acondicionado encendido innecesariamente, solo porque quiero que mi cuarto siempre esté helado, si dejo encendidas las luces innecesariamente porque se me olvidaron, si dejo el calentador del agua encendido todo el día. Eso es como primera etapa, ese es el uso que actualmente le damos. Y como segundo paso es que ya requiere probablemente un poquito de inversión, porque lo primero simplemente es conciencia. El segundo tema es, ok, ahora que ya concientizamos y que ya estamos haciendo un mejor uso de la energía, del recurso, veamos qué equipos deberíamos de cambiar porque son obsoletos. Veamos si nuestra refrigeradora tiene 20 años y probablemente si la cambio por una nueva, digo, ok, puede tener que pagar $500, $600 en el momento, pero cuando uno hace la cuenta, sin duda que el ahorro energético va a hacer que la refri se pague en unos 3 años, 4 años, no lo sé, y luego se vuelva más eficiente para mi bolsillo y obviamente para el medio ambiente. Los aires acondicionados que tengo, los bombillos. Probablemente hay muchos hogares en El Salvador que todavía tienen bombillos incandescentes, cuando los bombillos LED consumen 10% de lo que consumen esos bombillos. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis en cada hogar, lógicamente habría que apostarle el gobierno a un programa de incentivo para que la gente tenga fondos o facilidades para adquirir focos LED o aparatos más eficientes, porque en algunos casos no son asequibles para todos los hogares salvadoreños. Pero nosotros escalamos eso en todos los hogares salvadoreños, lo escalamos en todas las industrias. Solo con esas medidas de eficiencia energética podríamos reducir significativamente el consumo energético y de esa forma disminuir o evitar que un generador térmico tenga que generar esa energía y digamos que artificialmente disminuir un consumo innecesario. Cuando ya estamos en ese punto de eficiencia energética, ok, pensemos en una inversión más grande, más a futuro, más a largo plazo. Coticemos paneles solares para la casa, se paga una inversión de 5 o 6 años, ya son inversiones mayores. Yo creo que con esos pequeños pasos podríamos, o cada persona en su hogar o cada empresario en su industria o en su comercio podría hacer la diferencia. Y es importante ponernos de acuerdo los diferentes sectores, las gremiales, las empresas generadoras, las asociaciones, las universidades sobre todo, porque también el tema pasa por la educación. Tenemos que tener una educación desde la primera generación, desde pequeño, para que podamos tener ese tipo de conducta ya. Creo que el tema no solamente de un plan de gobierno, sino que es un cambio generacional. Tenemos que empezar a educar a las pequeñas generaciones. Muchas gracias, ingenieros, por esta oportunidad que nos han permitido conocer de una manera diferente el tema de las tecnologías limpias, de las tecnologías renovables. Gracias por compartir sus conocimientos. Invito también a nuestros televidentes a que nos acompañen en las redes sociales, donde pueden encontrar a profundidad cada una de las temáticas y que se puedan informar sobre los temas que Agenda País propone en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente en otro programa más de Agenda País. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.